Buenas tardes, alumnos y alumnas, compañeros y compañeras, amigos y amigas y sobre todo la bellísima maestra. Nuestro equipo va a exponer sobre el análisis metalográfico que se compone de Odalis Gocio, Andrea Peralta, Axel Palomares, Mateo Medina y Miguel López. Bueno, vamos a empezar con la exposición. Objetivos: cortar y lijar muestras para su análisis metalográfico a partir de barras de aceros de diferentes composiciones químicas. Pulir, atacar químicamente y realizar análisis metalográfico a probetas de diferentes tipos de hierros. Observar las principales microestructuras de los hierros y aceros. Conocer la división de los aceros al carbono según el diagrama hierro-carbono. Poder diferenciar las diferentes microestructuras de los hierros y aceros. La metalografía es esencialmente el estudio de las características estructurales o de construcción de un metal o una aleación, para relacionar esta con las propiedades físicas y mecánicas. Materiales: barras de acero 1018, 1045 y 4140. Ligas de esmeril números 100, 200, 300, 400, 500, 600 y 1200. Pisetas para agua. Cegueta mecánica. Óxido de magnesio pesado. Agua. Vidrio de reloj. Alcohol etílico. Máquina para pulir. Microscopio metalográfico. La sección de la muestra que ha de ser examinada al microscopio es de gran importancia, ya que ha de lograrse una probeta representativa del material a examinar. Las probetas seleccionadas deben ser características del metal estudiado y servir para el fin a que se dirige tal estudio. Para el corte de muestras o probetas, primero se tiene que hacer el corte metalográfico, ya que es de suma importancia y es uno de los más importantes en la preparación de muestras. La superficie de la muestra tras el corte debe quedar libre de daños térmicos y con una deformación mecánica muy pequeña. Para que nosotros podamos realizar un buen corte, se debe seleccionar una cortadora y el disco de corte más adecuado para su aplicación y utilizar un aditivo para el agua de recirculación que permite enfriar correctamente la pieza inoxidable. El movimiento de la pieza o del disco de corte debe ser en 3 direcciones, X, Y y Z, y se puede predefinir. En el programa de una máquina de corte automático también lo puede especificar al operador si la máquina de corte es manual. Una vez terminado el lijado burdo, hay que realizar el lijado medio y fino. El lijado medio y fino de las muestras metalúrgicas están estrechamente ligados con el lijado burdo que los precede. El proceso entero se diseña para producir una superficie libre de rayaduras, liberando y empleando una serie de abrasivos sucesivamente más finos. El lijado medio. En general, los pasos consecutivos es primero utilizar lijas de carburo de silicio del número 100, 200, 300, 400, 500, 600 y por último 1200. El tiempo del lijado deberá disminuir constantemente desde una etapa hasta la próxima. El lijado apropiado involucra la rotación de la muestra entre etapas, mientras el ángulo de lijado debe ser constante durante el lijado en cualquier etapa. Hay que recordar que la muestra debe lavarse completamente antes de proceder a la etapa siguiente del lijado. Esto es algo muy fundamental. El lijado húmedo se aplica generalmente en el lijado medio y fino para evitar posibles afectaciones debido al calentamiento, tales como el calentamiento de tratamientos térmicos como es el revenido, también la transformación, el envejecimiento, fusión incipiente, etc. El lijado fino. Nuevamente hay que recordar que la muestra debe lavarse completamente antes de proceder a cualquier otra etapa siguiente del lijado. El paso 1 para el lijado fino manual se realiza moviendo los espécimes en una dirección a través de la superficie del papel de lija lubricado con agua. Está recomendado que sea de atrás hacia adelante. Realizar un movimiento hacia atrás y hacia adelante tiene como ventaja que es menos desechable porque hay una tendencia de arquear la muestra, produciendo la superficie curva y no plana. El 2 es comenzar con el papel de lija más bajo, que es la lija 100, y proceder hasta el más alto, que es la lija 600. 3. Para controlar el proceso, cada etapa del lijado deberá... Ahora vamos a hablar del ataque químico o electrolítico.
Es de particular utilidad para poner de manifiesto la estructura en materiales tales como las aleaciones para termopares, metales fuertemente deformados en frío, aleaciones resistentes a la corrosión y al calor, aleaciones que presentan pasividad superficial durante los ataques usuales. El ataque electrolítico consiste en hacer pasar una corriente continua que varía desde una fracción de amperio a varios amperios de intensidad, a través de una celda electrolítica que contiene electrolítico apropiado y en que la probeta es el ánodo, siendo el cátodo de algún material insoluble como platino o grafito. La elección del electrolito depende del metal o aleación que ha de atacarse y de los constituyentes de estructura que el ataque va a poner de manifiesto. Existen también otros procedimientos de ataque, el cual es el pulido en relieve. Se emplea con éxito cuando se sabe que la aleación contiene constituyentes relativamente duros o blandos, mediante técnicas adecuadas de pulido a mano y empleando un abrasivo suspendido en alguna solución ácida diluida. Es posible provocar una abrasión más rápida del constituyente más blando, quedando en relieve la fase más dura al concluirse la operación. Toma de muestras. Probetas. La elección de la muestra que ha de ser examinada al microscopio es de gran importancia, ya que ha de lograrse una probeta representativa del material a examinar. Por desgracia, no se le suele dar la importancia que merece. Las probetas seleccionadas deben ser características del metal estudiado y servir para el fin a que se dirige tal estudio. Por ejemplo, si se ha roto durante el servicio de una pieza y el objeto del estudio metalográfico es determinar las causas de la rotura, la probeta debe seleccionarse y obtenerse de aquella región particular de la fractura que puede dar el máximo de información. Para poder hacer comparaciones, una probeta de esta naturaleza debe complementarse con otra tomada en una sección normal y sana de la pieza en cuestión. Muy bien, y regresamos conmigo en defectos de preparación, que ya somos los últimos y ya se va a acabar la clase. Bueno, no lo sé, pero pongan atención. De mi lado tenemos las rayas, que son surcos producidos por las puntas de los abrasivos. En segundo lugar tenemos deformación plástica, que puede provocar defectos superficiales después del esmerilado o el pulido. Se revela después del ataque. En tercer lugar tenemos aplastamiento, que es la deformación plástica de grandes zonas de la muestra. Se pueden producir por una elección incorrecta del abrasivo o lubricante o paño. En cuarto lugar tenemos el redondeo de bordes, que se debe a la utilización de una superficie de pulido muy elástica. Provoca una eliminación del material tanto en la superficie como en los bordes. En quinto lugar tenemos el relieve. Cuando se pule un material con varias fases, que se puede dar lugar a este fenómeno debido a la superficie de dureza o resistencia al desgaste, aparece durante el pulido. Hay que tener en cuenta para evitarlo al tiempo adecuado del pulido y del tipo de paño. En sexto lugar tenemos los arranques, que son cavidades que quedan después del pulido debido a la pérdida del material durante la abrasión. Aparecen en metales duros o quebradizos, son debidos a un exceso de fuerza o mala selección del paño. En séptimo lugar tenemos las separaciones, que son espacios que aparecen entre las resinas y el material luego de ser inducido o montados. Puede ser debido a una mala elección de la resina, que para la pieza tenga grasa o impurezas contaminantes, o mala elección de los parámetros de inclusión. En octavo lugar tenemos las grietas, que se producen por excesiva energía entregada en el proceso de preparación mayor a la que se puede soportar. Se dan materiales frágiles o con varias fases a la estructura En octavo lugar tenemos las grietas, que se producen por excesiva energía entregada en el proceso de preparación mayor a la que se puede soportar. Se dan en materiales frágiles o con varias fases o estructura en capas. Se puede provocar en el corte o en la etapa de inclusión. En noveno lugar tenemos la falsa porosidad, que son los materiales blandos que tienen poros que se pueden llenar con material por aplastamiento, apreciándose un número menor de poros que los reales, caso contrario de los frágiles. En décimo lugar tenemos las colas de cometa, que aparecen junto con las inclusiones o los poros cuando el movimiento relativo de la muestra y el disco es unidireccional. Se evita realizando movimientos en todas las direcciones del pulido. En onceavo lugar tenemos la contaminación, que es material distinto al de la muestra que se deposita en las etapas de esmerilado y pulido. Pueden estar presentes en los discos, papeles o paños, por eso es de suma importancia el lavado previo. En doceavo lugar tenemos el abrasivo incrustado, que son partículas de abrasivo sueltas incrustadas por presión en la muestra. Se producen por una mala combinación en la selección del tamaño de abrasivo, paño y lubricante. En treceavo lugar tenemos las huellas de lapeado, que son indentaciones producidas por las partículas del abrasivo. No forman una línea continua, sino es una entrecortada. La partícula salta sobre la superficie dejando ese aspecto. Se pueden producir por una mala selección de fuerza y superficie de disco o paño. Y bueno, eso ha sido toda nuestra exposición. Espero les haya gustado y no olviden... no, espera, este no es mi canal. Les haya gustado la exposición y probablemente esto está en YouTube, así que si están viendo desde YouTube, por favor suscríbanse. Si está viendo la maestra esto, por favor denos un punto extra, que realmente quiero salvar la materia. No es cierto, es broma, pero denos 10 por favor. Y bueno, eso es todo, hasta la próxima.